Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al que vive. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al que vive, gloria a Dios. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Padre amado, en esta preciosa noche, Dios mío, que tú nos permites poder estar aquí, Padre amado, para adorarte, para glorificarte, para darte gloria, honra y pleitesía y poder nosotros, Señor, unidos, Padre, Señor, estudiar tu palabra, Padre amado, tu palabra que produce vida, tu palabra, Jehová, aleluya, que nos llena, que nos edifica. Señor, tu palabra, Padre Santo, que nos sostiene en todo momento, Padre. Gloria al Señor. Gloria, gloria a Dios, Señor. Te damos gracias, Padre, porque si no fuera por tu palabra, Dios mío, que es la que nos sostiene, Jehová, tu palabra, Dios mío, que es la que nos nutre, Padre amado, para poder seguir hacia adelante. Tu palabra, Dios mío, Señor, que es la que, Señor, Padre amado, como dije anteriormente, nos sostiene, Padre amado, nos da aliento para seguir hacia adelante, nos ayuda para que podamos seguir confiando, es la que nos ayuda para que podamos seguir creyendo, es la que nos ayuda para que no perdamos la fe. Dios mío, tu palabra que es poderosa, Padre Santo. Si no fuera por tu palabra, ¿dónde estaríamos nosotros, Dios mío? Esa palabra tuya, Padre amado, que nos libró y nos libertó, Padre Santo, del lazo, Señor, del enemigo, Padre amado, que nos sacó, Padre Santo, de ese lago cenagoso, Padre amado, nos lavó, nos limpió y nos hizo, Señor, aleluya, Padre Santo, nos hizo instrumento para la gloria de tu nombre. A ti te damos las gracias, Padre Santo. Señor, gracias, gracias. En esta noche te doy gracias por cada uno de los que se están conectando. Te doy gracias por, Señor, la Iglesia Cristiana Misionera. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los amigos, por cada uno de los hermanos, Padre amado, que conocemos, Dios mío, que se están conectando, Padre Santo, para ellos recibir esta palabra, Padre. Señor, te pido que pases el carbón encendido por mis labios, Padre amado, y que mi palabra, Señor, que salga de estos labios sea para edificación, Señor, sea para, Señor, aleluya, levantar, Padre amado, pero que nunca, Padre amado, para destruir, Padre amado, que sea tu mismo Espíritu Santo, Señor, aleluya, poniendo las palabras, Padre Santo, que tú quieres que se hablen en esta noche, mi Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amados, Dios les bendiga. Aproveché esos minutitos antes, ¿verdad?, de que comenzáramos con el estudio como tal, para orar al Señor y darle gracias, ¿verdad?, por todo lo que el Señor ha hecho y lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas. Pero no obstante, ¿verdad?, antes de continuar, quiero agradecer a mi pastor por la confianza, la oficialidad de la iglesia, ¿verdad?, que han puesto esta confianza en mí. Para mí es un privilegio, porque el predicar la palabra del Señor es un privilegio, o impartir un estudio que sea verdad de la palabra del Señor es un privilegio, gloria al Señor. Pero no obstante, pues les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, de parte mía y de mi amada familia, y también, ¿verdad?, extiendo una cordial, ¿verdad?, un cordial saludo de parte de nuestro amado pastor, de su esposa, de su familia. Gloria al Señor, ¿verdad que sí? Que él siempre, ¿verdad?, está ahí conectadito con nosotros, siempre está apoyando, y siempre, ¿verdad?, él desea que nosotros le demos ese saludo para que ustedes entiendan que a pesar de que no estamos reunidos, estamos más unidos que nunca. Cuando hablo de reunidos, estoy hablando reunidos, ¿verdad?, en lo que es, ¿verdad?, el templo como tal, pero estamos más unidos que nunca. Así que le damos gracias al Señor por esta oportunidad y agradecemos al Señor todo lo que Él va a hacer. Amén. Yo sé que faltan un minutito, pero no obstante, ¿verdad?, quiero ya comenzar, así aprovechamos el tiempo, los demás hermanos se pueden ir conectando poco a poco, pueden ir entrando, y pues ellos van a estar también gozándose de las ricas y grandes bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta hora, la lección que vamos a estar viendo en el día de hoy es el estudio número 15, el estudio número 15 del profeta Joel o Joel. Alguna gente le dicen Joel, otras personas le dicen Joel. Efectivamente, en la traducción hebrea,
Joel precisamente no se escribe con J, lo escriben con Y, así que se pronunciaría Joel. Pero de todas maneras, para aquellos que lo dicen Joel y aquellos que dicen Joel, pues no importa. La cuestión es que sabemos, ¿verdad?, del profeta que estamos hablando de unos profetas menores, ya que la semana pasada habíamos comenzado con el estudio de los profetas menores. Este estudio es o sea, el libro de Joel se compone solamente de 3 capítulos, pero son 3 capítulos poderosos, amén. Y en esta tarde, la lección número 15, el título de la lección se llama, de esta manera: esperanza en medio de la adversidad. Y yo vuelvo y reitero lo que dije la semana pasada, ¿verdad? Que estas personas de Senda de Vida, que Dios los bendiga, porque ellos oran, ellos ayunan, ellos buscan la presencia del Señor, para ellos, ¿verdad?, poner en orden una serie de estudios. Y vemos que estas lecciones han llegado tan a tiempo para ¿verdad?, para este periodo de tiempo que estamos nosotros experimentando en este tiempo, valga la redundancia. Y entonces me captó la atención, ¿verdad?, el título que dice esperanza en medio de la adversidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de esperanza, estamos hablando un estado de ánimo optimista que tiene que ver con la fe, basado en la expectativa de un resultado favorable. Eso es lo que es esperanza. O sea, la esperanza tiene que ver con la expectativa de un resultado que es favorable. Ahora, cuando dice en medio, está hablando del entorno, del ambiente donde nos encontramos. Cuando hablamos de adversidad, la palabra adversidad nos habla de una situación difícil de sobrellevar, una situación contraria. Amén. Eso es lo que es la adversidad. Y es necesario, ¿verdad?, que nosotros podamos entender, pues, ¿verdad?, que precisamente en estos tiempos, por eso vuelvo reitero, esta clase pues ha llegado en un momento muy a tiempo, en medio de la realidad. Amén. Entonces, antes de entrar como tal en lo que es el estudio de Joel o de Joel, yo siempre me gusta hablar acerca de lo que acontecía en ese momento, ¿verdad? Que ayer conocen la palabra, pero hay amigos que no la conocen y tal vez están conectados y no saben de lo que en realidad nosotros estamos, ¿verdad?, hablando, que cuando leemos como tal estos versículos. Y yo quiero, antes de llegar a Joel, hablarle de ciertas cosas para que podamos entender. Aunque, como le dije la semana pasada, si no terminamos en el día de hoy, no se preocupe, podemos terminar la semana que viene. Amén. Y comenzamos el libro que continúa, que es el de Amós, no importa, porque estamos, ¿verdad?, dentro del mismo estudio que son los profetas menores y podemos comenzar con Amós. Tenemos tiempo porque pues estamos en esta situación, ¿verdad?, con esta pandemia en nuestros hogares y lo podemos llevar poco a poco, porque mi intención es, o lo que yo quiero es que nadie se quede en el aire o perdido en cuanto, ¿verdad?, por qué era que él hablaba de esa manera, qué fue lo que aconteció en ese tiempo. Y yo quiero, ¿verdad?, que todos estemos en la misma página, amén, para que así todos entendamos. Ahora, hay algo bien importante acerca, ¿verdad?, del profeta Joel. Joel fue el profeta del reino del sur, o de lo que se llamaba, ¿verdad?, la tribu de, el reino del sur, o se le llamaba, ¿verdad?, sí, la tribu de Judá, se le llamaba, ¿verdad?, tribu de Judá, en ese entonces compuesta por la tribu de Judá y la de Benjamín, amén. Entonces, cuando nosotros, ya yo le había hablado la semana pasada, cómo fue que había sido dividida por el hijo de Israel, había sido dividida por el hijo de Salomón, por Roboán y Jeroboán, ¿verdad? Y todo lo que hubo como una guerra civil. No voy a entrar en eso porque entonces me tomaría mucho más tiempo para volverlo a explicar. Entonces, y ese no es intención tarde, pero para que ustedes, ¿verdad?, que él le profetizó al reino del sur, amén, lo que le llamaban
cuya capital era Jerusalén. Algunos eruditos, ¿verdad?, colocan este libro en diferentes tiempos y no tienen, ¿verdad?, un tiempo específico para colocar en qué periodo de tiempo fue que Joel él profetizó a la tribu de Judá. Algunos eruditos dicen y lo colocan como que esto contó en el mismo momento que se divide el reino y se convierte en el reino del norte y el reino del sur. Otros eruditos dicen y colocan, ¿verdad?, este periodo de tiempo de cuando profetizó Joel, lo colocan precisamente en la caída de Jerusalén, cuando Judá fue llevada cautiva a Babilonia. Otros la colocan hasta después del exilio. ¿Cuál exilio? Bueno, del exilio babilónico, cuando ellos regresaban. Ahora, ¿por qué? Porque ellos creen esto. Bueno, no lo creen de esa manera porque Joel no da como tal una fecha específica o determinada. Tampoco menciona a algún rey. A lo contrario de Oseas y a lo contrario de Amós, que es el libro que vamos estudiando la semana que viene, la que vamos a estudiar la semana que viene, ellos sí mencionan algunos reyes y eso nos da pie a entender para qué tiempo era que ellos ministraban al pueblo. Amén. Pero yo me a lo que hay muchos que se inclinan. Hay muchos que se inclinan a lo mismo que yo me inclino. Yo me inclino a que Joel escribió al pueblo por la forma en que él le escribió y ciertos detalles de su profecía son profecía histórica que ocurrió en ese tiempo y una profecía escatológica también que es para los últimos días. Yo me inclino a que Joel, ¿verdad?, escribió para el tiempo que antes de que la Jerusalén o Judá fuera cautiva a Babilonia. Amén. Acuérdense en que le dije la semana pasada, el reino del norte, Israel, había sido llevado cautivo a la tierra de Siria. Lo llevaron para allá. Y si le dije que en Samaria, vinieron hasta Samaria, ellos tomaron Samaria, Siria tomó Samaria, que era la capital de Israel, y allí colocó gente de todos los lugares. Precisamente de esa gente nacieron los samaritanos. Pero ahora estamos hablando de... ¿Por qué? Porque la semana pasada estábamos hablando de la infidelidad de lo de Israel. Hoy vamos a estar hablando de la infidelidad también de Judá, porque Judá también se contaminó como mismo se había contaminado, Israel, el reino del norte, también se contaminó. Que es verdad que una nación que Dios había señalado para que fuera una nación ejemplo a las demás naciones, con lo que Dios quería hacer con ellos, era lo que Dios quería hacer con el mundo entero. Lamentablemente, Dios quería tener con ellos un gobierno teocrático. Teocrático quiere decir un gobierno cuyo gobernador o rey fuera Dios. Teo viene de Dios y kratos quiere decir poder o gobierno. Pero lamentablemente, como ellos quisieron ser como naciones, ellos rechazaron a Dios. Eso es al principio, cuando Dios entonces llama a Saúl, el primer rey de Israel, y eso lo podemos ver al principio de estas historias, pero no vamos a entrar en esos detalles. Todo esto se lo digo para que usted tenga una como punto de referencia. Ahora, la semana pasada estábamos diciendo que el reino del norte era un reino terrible. Era un reino terrible. Cada uno de esos reinos, tanto el rey del sur como el reino del norte, tuvieron 19 reyes. ¿Cuál era la diferencia? Usted me va a preguntar, ¿ya de cuál fue la diferencia? Bueno, la diferencia fue que los reyes de Israel, todos se desviaron de la palabra del Señor, se desviaron al paganismo, se desviaron a la idolatría, se desviaron a romper los estatutos y los mandamientos. La diferencia con la tribu de Judá o el reino del sur es que ellos también tuvieron 19 reyes. Ellos tuvieron 19 reyes, pero no obstante,
de esos 19 reyes hubieron 8 reyes que hicieron lo bueno delante de Jehová, o que por lo menos comenzaron bien y terminaron mal, y otros comenzaron mal y terminaron bien. Entre ellos Asa, que al principio comenzó bien pero terminó mal, el papá de Josafat. Josafat fue otro de los reyes buenos, fue obediente a Dios. Luego encontramos a Joás, que fue un niño de 7 años que comenzó a reinar, que ahí es donde yo concluyo mi opinión, juntamente con lo que creen otros eruditos, que fue cuando empezó a predicar el profeta Joel, porque en ese momento había escapado del profeta Joás, había habido unos sucesos, pero no se los voy a decir ahora, manténgalo ahí en mente, porque se los voy a explicar más adelante. Luego, aunque Joás, quiero decir esto y recalcar, él comenzó bien hasta que estuvo Joás, que era un sacerdote que a él lo asesoraba, hizo lo bueno. Después que él murió, él se dio. Amasías fue obediente a Dios. Usías fue obediente a Dios al principio y luego se desvió. Ezequías fue obediente a Dios. Manasés al principio fue obediente a Dios, pero lamentablemente luego se desvió. Y el último de los, ¿verdad? No el último profeta de Israel, porque ese no fue el último profeta de Israel, pero estoy hablando de Judá, fue el último profeta bueno, fue Josías, ¿verdad? Que también comenzó a reinar cuando solamente tenía 8 añitos. Amén. Josías, que comenzó a reinar cuando solamente él tenía 8 añitos. Uno comenzó a los 7, que fue Joás, gloria al Señor, y Josías comenzó a los 8 años de edad. Así que esos son, ¿verdad?, los profetas que fueron, los reyes que fueron buenos en Israel. Cuando se habla de bueno fue de que ellos buscaron que el pueblo hiciera alianza nuevamente con Dios, hiciera pacto nuevamente con Dios y se volvieran a Dios. ¿Por qué yo digo y estoy inclinada a que para la etapa donde Joás estaba reinando o iba a reinar, todavía no había comenzado a reinar, yo creo que fue el tiempo que Joel ministró, porque, bien importante, había acontecido algo que usted lo puede buscar en Crónica 36, 17 a 21. Segunda de Crónicas 36, 17 al 21, puede buscar ahí. Había acontecido algo bien importante en Segunda de Crónica, perdón, antes de Segunda de Crónica, esa es otra cita. Segunda de Crónica 21 y Segunda de Crónica 22, perdón. Había acontecido algo. Esa cita de Segunda de Crónica 36, 17 se la voy a dar más luego. Segunda de Crónica 21 y 22, ahí lo que habla es que hubo un golpe de estado a uno de los reyes. ¿Qué aconteció? Para este tiempo que le estoy hablando, Joram, que era hijo de Josafat, que fue un rey bueno, cometió un error. Se había casado con Atalía, que era una hija de Acab, uno de los reyes más malos y malvados de Israel. Entonces, ¿qué aconteció? Si usted lo busca en Segunda de Crónicas 21:6, se dedica a la idolatría. Pues claro, se había casado con la hija de un rey idólatra de los dioses. ¿Se acuerdan cuando Elías en el Monte Carmelo retó a los dioses de Baal y a los profetas de Acera, a los profetas de Baal, a los profetas de Acera? Estamos hablando de ese mismo acá. Entonces, si usted se busca Segunda de Crónicas 21, 13 al 15, Dios, por causa de que Joram se había apartado de eso, a causa de que se había casado con esta mujer tan idólatra y lleva al pueblo a la decadencia espiritual, Dios le envía una enfermedad y le dice que a él se le van a salir hasta los intestinos. Le dijo, enfermedad de esa manera. Efectivamente,
Si usted se busca segunda de Crónicas 21, 18 al 19, él falleció de esa enfermedad. Y entonces viene a reinar su hijo Ocosías. Amén. Viene Ocosías, ¿verdad que sí? Que era hijo de él y su esposa, ¿verdad? Atalía. Pero ¿qué acontece? Por causa de que no era un rey bueno, Ocosías, también llevando al pueblo a la idolatría, acontece que el Señor permite que Jehú, que era uno de los reyes de Israel, viniera y matara al rey Ocosías. Atalía, al ver esto, fue porque Dios lo permitió. Dios lo pueden buscar, ¿verdad? En segunda de Crónicas 22:7, usted lo puede buscar, es una historia bien interesante. Cuando usted busca segunda de Crónicas 22:10, usted va a ver cómo Atalía, la madre de Ocosías, usurpa el trono de los reyes que tenían que venir de la descendencia de David y manda a matar todos aquellos que eran descendientes de David. Pero una mujer que se llama Josabet, que era esposa del sacerdote Joaida, de este sacerdote, esa mujer tomó al niño que apenas un año, porque lo escondieron por un completo, gloria al Señor, pequeño porque lo escondieron por un, ¿verdad? Por 6 años, y el niño, el rey, comenzó a los 7 a es el rey de Judá. Lo escondieron por un año, por 6 años, perdón, quiere decir que tenía un añito cuando Josabet lo escondió para que Atalía no lo matara. Él comienza entonces a reinar y él comienza a buscar al Señor. Entonces yo creo y coloco a Joel hablándole al pueblo de Dios y corrigiéndolo en medio de esa transición de Joram, de Ocasías y de Atalía, que fueron reyes malos. Atalía usurpó el poder y dicho sea de paso, vuelvo y lo reitero, ella fue reina por 6 años y ahora estaba supuesta a estar reinando porque el Señor le a Salomón y le ha dicho que por amor a David nunca faltaría de la descendencia de David en el trono de Judá, precisamente porque iban a ser divididos. Entonces ahí es donde yo entiendo de que de ahí es donde viene que donde yo coloco la fecha donde el profeta Joel estaba ministrando. Es importante. ¿Por qué le hablaba? Que no lo quiero, ¿verdad? No quiero llegar a eso todavía. Habían unas razones y habían ahí unas profecías, ¿verdad? Que no solamente fue lo que Joel le habló, sino que habían otros profetas que hablaron otras profecías que concuerdan, que se cumplieron luego, más tarde, mucho más años adelante, pero concuerdan con la profecía que había hablado el profeta Joel. Amén. Entonces, estamos hablando de la condición de Israel. Estaba en una aparente adoración en el tiempo que ministró el profeta Joel. Había, ¿qué podría decir? Bueno, aunque el profeta Joel, no quiero hacer esto bien claro porque después no quiero, ¿verdad?, que me bombardeen a alguien o algo. Quiero notar que Joel menciona un pecado específico acerca de, pero entendiendo el proceso de los reyes, podemos concluir que el pecado que Joel, viendo a ellos que se arrepienta, tiene que ver con la idolatría, tiene que ver con el proceder de adoración a los dioses de los cananeos. Pues ellos conquistaron la tierra, nos sacaron a los filisteos y abrazaron esa cultura. Entonces, lo que tiene que ver, que todo esto tiene que ver con ese periodo de tiempo. Tiene que ver con ese periodo de tiempo. Entonces, ¿cuál era la posición del pueblo? Bueno, había, aunque él no lo dice específicamente, pero deduciendo por la adoración
de los dioses que estaban ahí, de la decadencia espiritual de los reyes, asumimos que él le habló en contra de la idolatría, le habló en contra de la forma de cómo adoraban a Dios. Entonces nosotros cuando leemos el libro de Joel nos encontramos con una advertencia donde Joel utiliza una calamidad que hubo en un momento dado, donde fue una infestación de langostas. No son las langostas de las que comemos en Red Lobster. Es una infestación de, ¿verdad? Como saltamontes, algo parecido a eso. Amén. Precisamente, si usted busca en las noticias, usted se puede dar cuenta que desde el año 2018, Nigeria, Kenia, Somalia, África, inclusive por el mismo Mar Muerto, a la misma plaga de langostas, insectos, amén, unos insectos que se comen todo y devoran todo lo que, ¿verdad?, encuentran a su paso. Entonces él le advierte en medio de esta calamidad, él le hace a ellos una advertencia. Estas langostas habían llegado a disciplinar el pueblo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque él está hablando a un pueblo que es infiel. Cuando usted busca la palabra, usted se va a dar cuenta, no me acuerdo, no recuerdo el versículo, pero si usted se busca Ezequiel, ahí también usted lo puede ver, donde ahí el Señor habla de Judá y la llama ramera, haciéndole una alusión de lo que le hizo alusión cuando habló Oseas, ¿verdad? Que Oseas era el prototipo de Dios y Gomer, la mujer, que era una mujer ramera, prostituta, fornicaria, adúltera, representaba a él. Ahora el Señor ramera a la tribu de Judá del norte. Porque ¿qué acontece? Él le hace una advertencia en medio de él, aprovecha la situación de devastación pasando para él dejarle saber que esto provino de Dios debido a el pecado de ellos, y lo llama a un arrepentimiento. Lo llama a un arrepentimiento, pero no solamente eso, porque el de Joel es esa literaria tremenda. Es algo bien tremendo que cuando usted lo lee, usted puede, ¿verdad?, saborearlo de riqueza literaria. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros entendamos, como le dije anteriormente, que él le está hablando de algo real, de algo que llegó y devastó, que eso no es algo, como le dije anteriormente, que no sea inusual, es usual en esta área. Ya le mencioné en el 2018 en África, y creo que todavía en estos momentos está aconteciendo eso, esas plagas, que todo lo que encuentran en su camino. Entonces, no era algo que fuera inusual, pero esta plaga tenía algo de particular porque era tan terrible que Joel entendió que esto había venido por causa del Señor para darle una enseñanza al pueblo de Dios. Entonces, pero no, como le dije, acerca de las riquezas que tiene este libro, era algo bien importante, porque a pesar de que Joel estaba hablando de lo que acontecía, cuando usted lee el capítulo 1, que no está en la clase, la piensa en el capítulo 2, pero no importa si lo vamos la semana que viene, como le dije. ¿Qué acontece? A pesar de que él le habla de lo que estaba aconteciendo en el momento, y él le hace un llamado para que está aconteciendo en el reino del sur o en el reino del sur, no se ha olvidado, sino que ellos de esto le hablen a sus hijos y a los hijos de sus hijos, con la intención de que ellos se acuerden y tengan memoria para un deseo de volverse a separar y darle la espalda a Dios. Entonces, no obstante, él también, entre medio de una de sus, ¿verdad?, de las conversaciones que él tiene con el pueblo, también de una proyección futura escatológica
lógica. En medio de esa crisis, él también habla de algo futuro, de algo que está por acontecer. Yo le dije a ustedes que hay profecías que son escatológicas y son históricas. Histórica porque aconteció. La plaga llegó allí aquel día, pero también él estaba hablando, si usted lee el capítulo 1, de que esa plaga es, ¿verdad?, comparada, o la podemos comparar con lo que le iba a pasar a la tribu de Judá en un tiempo futuro. Amén. Si ellos no se arrepentían de sus pecados, todos los pecados que fueran, porque le dije, no era uno que Josué no había indicado un solo pecado, sino que él decía, pero podemos deducir, como le dije anteriormente, la idolatría, la decadencia espiritual, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué había cometido Judá? Que el Señor le hablaba aún de que un ejército poderoso parecido a lo que a la devastación, la desolación que dejó esa plaga del capítulo 1, vendría un reino que iba a desolar a Judá. Judá también hizo lo malo delante del Señor. Esto no aconteció rápidamente, pasaron antes de que esto aconteciera, pero esto sí aconteció. Segunda de Crónicas 36, 17 al 21, ahí le habla y le dice las razones por las cuales los iba a llevar al cautiverio, porque del imperio que vendría a destruir Judá y Jerusalén, devastarla, exiliarlos y llevarlos al cautiverio por 70 años, era el imperio babilónico por Nabucodonosor. Voy a buscar rapidito, segunda de Crónicas 21, 36, perdón, voy a buscar el 36. Voy a buscar el 21 porque yo sigo mencionando el 21 y voy a ir al 21. Vamos a segunda de 21, 20. No, porque no voy a ir. Ese me habla de Jezabel y de todos estos, de los otros, ¿cómo se dice? Reyes. Yo lo que le quiero buscar es segunda de Crónica 36, donde habla. Deben un momentito y si usted tiene su Biblia a mano, usted búsquelo. Bien importante. Usted se va a dar cuenta por qué Dios le habla de que el pueblo iba a ir a la cautividad. Mire lo que le dice. Por lo cual, 36, 17 al 21, por lo cual trajo contra el rey de los caldeos de Babilonia. Mató a espada a sus jóvenes en la casa de santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todo los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. Esa parte ahí es bien importante porque esto acontece bajo lo que hizo Nabucodonosor. Y cuando nosotros leemos el capítulo 1 de Joel, Joel habla claramente de un templo. Quiere decir que ese templo estaba en pie mientras él ministraba. Amén, porque el templo fue destruido bajo Nabucodonosor cuando ellos fueron a Judá, a Babilonia como exiliados. Y quemaron de Jehová y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron en fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron de él y de sus hijos hasta que vino el de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Ahora hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ahora, para entender esa parte, que eso ya estaba aconteciendo, aquí en esta, que fue la profecía que habló Jeremías, ustedes tendrían que ir a Jeremías 25, 9 al 14, que habla acerca de que el pueblo iba a ser llevado, hablando de Judá, porque ya el reino que habíamos hablado que fue cautivo a
a Siria, a Nínive, lo enviaron para esa área de Nínive, donde las 10 tribus se le conoce como las 10 tribus perdidas. Cuando usted se busca Jeremías 21, del 3 al 8, mire lo que dice de Jeremías al pueblo, a que luego Dios le da al pueblo también, que van a dar con lo que Joel estaba hablando históricamente lo que le pasó, escatológicamente también, porque más adelante ellos iban a ir cautivos en el futuro, pero también hay otra profecía escatológica que no se ha cumplido, porque él habla del día del Señor. Habla del Señor, el día de Jehová, que sabemos que el Señor, el día de Jehová, cuando lo hablamos, se habla en la Biblia, es lo mismo que se habla en Apocalipsis, que el juicio, el día de la ira del Señor. Amén. Que van a ser durante la gran tribulación. Pero vamos por dados. En el 21, el Señor le dice en Jeremías 21, del 8, le dice, y Jeremías le dijo, así a Sedequías, así ha dicho Jehová de Israel, he aquí yo vuelvo a traer las que están en vuestras manos, con vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y los caldeos que eran de las murallas y los tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta ciudad. O sea, que Dios mismo estaba usando a Babilonia como Dios usó aquellas langostas para desolar, para devastar, para destrozar a Israel, para que hubiera acceso en aquel tiempo en Jerusalén. Asimismo, Dios estaba utilizando al pueblo de Babilonia años más tarde para que esta palabra tuviera cumplimiento. Era Dios mismo disciplinando a su pueblo. La intención de Dios, como yo le dije en la semana pasada, era disciplinar al pueblo para que el pueblo se volviera a Dios. El pueblo entendiera que hacer alianza con los dioses, hacer alianza con Egipto, hacer alianza con los dioses paganos, a ellos convenía porque había un solo verdadero Dios y que Dios los había creado a imagen y semejanza para que le adoraran y le buscaran y le sirvieran a él, no para que se desviaran en sus propios caminos y en sus propias concupiscencias. Entonces, por causa de eso, Jehová mismo estaba permitiendo, pero más adelante usted lo puede ver, estos versículos, Jeremías 21, de 3 al 8, pero el que sí quisiera Jeremías 11, Jeremías 25, 11, miren lo que dice, toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Cuando a Jeremías 29, versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver al lugar. Aunque no eran contemporáneos Joel y Jeremías, pero tiene, ¿verdad?, relevancia. ¿Por qué le digo? Porque Joel estaba hablando de esta desolación que le venía a Israel por el pecado que ellos habían cometido. Cuando Dios lo que le estaba haciendo un llamado, cuando usted lee, ¿verdad?, el libro de Joel, se va a dar cuenta de que Dios le está haciendo un llamado al arrepentimiento. Porque si no, el rey o el imperio que iba a venir iba a devastar de tal manera que estas cosas devastaron a Jerusalén en ese tiempo. Le decía el Señor, les conviene que ustedes, ¿verdad?, se arrepientan. Por eso es que Él le hace un llamado. Si usted se va al versículo 13 del capítulo 2, que está en la Biblia, que está en la León, dice, primeramente hace una convocatoria, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. O sea, le está haciendo un llamado a que ellos se arrepientan para que no le venga una calamidad peor. ¿Escucharía el pueblo de Dios a Dios? Pues obviamente no,
porque ya yo le hablé que ellos fueron 70 años al cautiverio porque rompieron los estatutos. Ellos rompieron, que es lo que se habla en Segunda de Crónica 36, 17 al 21, que yo se lo leí, la ley 70 años, por 70 años ellos no dejaron de usar la tierra, o sea, 70 años sabáticos, que implicaba que de cada 7 años Judá tenía que dejar descansar el completo, pero en este caso estamos hablando de Judá, tenían que dejar descansar la tierra, y en ese séptimo año ellos iban a depender de Dios, y la tierra, sin ararla, sin prepararla, la tierra le iba a rendir fruto. Pero ellos no confiaron en Jehová, ellos no atendieron la presencia de Dios, y por 70 años, que implica de cada 7 años, por 70 años sabático, quiere decir que si usted multiplica 70 por 7, estamos hablando de un de 490 años que ellos no dejaron descansar la tierra de Israel, hablando en conjunto Israel completo. No dejaron descansar la tierra de Israel. ¿Y por qué esto era importante? Esto era importante porque había sido un estatuto que Dios había dado, porque en el año sabático se liberaba a los pobres, a los esclavos, se le devolvían las tierras, la tierra descansaba y producía, se perdonaban las deudas. Esto el Señor lo había puesto para que los pobres no se hicieran más pobres, y ellos entonces, quiere decir que estaban oprimiendo al pueblo, y para Dios esto constituía un pecado, esto constituía para Dios un agravio, porque es una insignificante palabra que nosotros entender, aunque ninguna palabra es insignificante, pero lo digo en palabras humanas para que lo podamos entender, de parte de Dios hay que cumplirla sí o sí, porque esto no depende de nosotros, esto depende de Dios, de lo que Dios demanda. Y Dios estaba demandando, lamentablemente, por ellos haber pasado por alto las advertencias tanto de Joel como de Jeremías, ¿verdad? Como de todos estos profetas que le hablan a Judá. Se ha convertido en ramera. Isaías también lo hizo, Ezequiel también lo hizo. Es tiempo de que ustedes se vuelvan a Dios, si no van a ir presos a Babilonia. Sabemos que es donde de los grandes allí. Luego vemos a Esther, una mujer, ¿verdad?, judía, que llega a ser reina allí en el imperio. Los persas subyugan a los babilonios. Que cuando Dios habla una palabra, se cumple. Como yo le decía, el Señor le estaba hablando y le decía, es hora de que ustedes con oración se vuelvan a Dios. Y esto me capta atención, porque en estos momentos yo a un periodo o un momento de que nosotros nos arrepintamos delante del Señor, y yo siento en presencia de Dios. Y hay mucha gente por ahí, y mucha gente dicen y están hablando de que esto tiene que ver con los que no conocen a Dios, y yo entiendo, esto tiene que ver con los que no conocen a Dios, porque tiene que venir un avivamiento donde la gente se vuelva a Dios. Pero más de que esto tenga que ver con el pueblo que no conoce a Dios, yo entiendo que hay una advertencia con todo lo que está haciendo en nuestros medios para el pueblo, Dios, para que el pueblo se vuelva completamente a Dios, hermano, porque estábamos acomodados, estábamos en una situación donde nosotros íbamos al templo por rutina, y al yo lo que estaba pasando en Joel, el Señor me dijo esto, íbamos al templo por rutina. Eso es que el Señor a ellos le decía, tenían una religión aparente, pero por debajo de la alfombra, por decirlo de esa manera, ellos estaban haciendo otras cosas que no le agradaban. El Señor entonces lo dice en el 13, rasgad vuestros corazones, sus vestidos. O sea, ya estaba cansado de que ellos lloran un lamento y un arrepentimiento aparente, pero lamentablemente no había un arrepentimiento genuino. Por eso es que ellos tienen para nosotros, si nosotros entramos en esta pandemia de una manera, salimos de la misma manera, no hemos aprendido nada.
No he aprendido nada porque yo creo que diciendo que Dios haya sido el que haya mandado la pandemia, pero estoy diciendo permitido porque hay mucho pueblo que había dejado de confiar en él y estaba confiando en su propia fuerza, estaba confiando en su trabajo, en sus capacidades, ya le daba lo mismo llegar a la iglesia tarde, llegar a la iglesia cuando fuera, y Dios prioridad. Dios nos entierro, nos ha permitido entierro que nosotros podamos entender que es el trabajo cuando no podemos ni ir a trabajar muchos de nosotros o los que trabajan porque nos ha hecho una parte para que entendamos que nuestra provisión y nuestra fuente proviene de Dios y que estos tiempos se prestan para que nos volvamos al Señor. Amén. Y siento la presencia de Dios. Porque advierte, Dios nos habla, nos dice como le hablaba a este pueblo. Y no me estoy desviando del tema, aunque la semana que viene tengamos que hablar de la esperanza en medio de la adversidad. Sí, porque es que en medio de la adversidad y del caos y de la crisis, Dios hace acto de presencia. Dios está en presencia. En nuestros hogares nos hemos dedicado a buscar más la palabra, nos hemos dedicado a leer, nos hemos dedicado a orar. En medio del caos, como le pasó al pueblo de la tribu de Judá, así mismo pueblo de hoy, yo entiendo que Dios no nos da. Yo sé que los hermanos de mi iglesia van a entender lo que estoy diciendo, porque antes de que aconteciera la pandemia y hablara, Dios me había inquietado con un mensaje fuerte, donde el título era: el deseado de las naciones viene, ya Cristo viene, estás preparado. Y me acuerdo que fueron 3 consecutivos bajo ese mismo que Dios me, o sea, consecutivos para cada lado, porque predicaban otras personas, hablaba de ese tema. De que habían palabras de advertencia, de que Dios nos estaba preparando, porque eso es lo que dice el tema de esta tarde: esperanza en medio de la adversidad. Dios me puso a predicar esa palabra, que el de las naciones venía y que si nosotros estábamos preparados, lo que quiero decir era: vienen días fuertes, vienen días de calamidad, días de aquellas personas que no estén bien paradas en el Señor, van a entrar en pánico, van a entrar en caos, aquellos que dependen de sus finanzas, aquellos que dependen de lo que tienen en el banco, van a poder depender de eso, gloria al Señor, no van a poder depender de su trabajo, sino que van a tener que mirar al cielo, porque la palabra dice: alzaré mis ojos a los montes, de verdad, ¿de dónde vendrá mi socorro? Aleluya, mi socorro de Jehová, conocí la tierra. Entonces Dios estaba advirtiendo de la misma manera al pueblo de Israel. Se habían desviado, se habían caído de la presencia de Dios. No quiero cultos monótonos, ir por llegar a la iglesia, de donde han llegado, sus corazones. No quiero que sea una ilustración, verdad, mecánica. Yo quiero que haya un verdadero arrepentimiento. Era lo que Dios le estaba diciendo al pueblo, y es lo mismo. Dios, hermano, Dios nos está llamando a un arrepentimiento genuino, y solamente al pueblo de allá nos hemos fallado al Señor, por eso salimos de la misma manera de esta pandemia. No hemos entendido nada, gloria al Señor, no hemos aprendido nada. Porque en esta pandemia nos ha hecho a nosotros entender que cuando Dios habla tenemos que escuchar la palabra de Dios. Que cuando Dios nos manda a prepararnos es porque algo viene. Cuando Dios nos dice a nosotros que no seamos indiferentes, no podemos ser indiferentes. Cuando no podemos llegar a la iglesia, y ahora podemos llegar a la iglesia cuando antes íbamos a la iglesia si nos parecía, si
Ahora anhelamos llegar a la iglesia y vemos la importancia que esto es para cada uno de nosotros. De la misma manera, era lo que Dios le advertía a este precioso pueblo. Y ustedes dirán, hermana Yané, es que esa palabra dictando es fuerte. Hermano, cada palabra de los profetas, de muchos de los profetas, eran palabras fuertes. Dentro de esa palabra fuerte, Dios hablaba palabras de esperanza. ¿Cuáles palabras? Bueno, el Señor le dijo a ellos, si ustedes se arrepienten, dejan la rutina, dejan la religiosidad, dejan de estar mezclando lo sagrado con lo que es inmundo. Y si me ven ahí, eso es otro tema. Aquí podemos estar hablando una hora más. Dios nos está llamando por medio de este libro, y se lo digo porque Dios daba esto. Y lo dije pasada en un momento dado, mezclando lo consagrado para Dios y lo que es sagrado para Dios con lo inmundo. Y no estoy hablando de la gente del mundo, estoy hablando de la gente de adentro. Y no puedo pedir perdón porque es lo que Dios quiere en el pueblo, porque nos ama, porque Él no quiere que decisivo. Estamos en tiempos, el Señor me decía, son tiempos determinantes. Son tiempos donde mi pueblo se tiene que determinar, que ese era lo que le decía Joel al pueblo de Israel. Ustedes tienen que determinarse, o le sirven a Dios o a quien ustedes le van a servir. Porque si ustedes no pretenden darle la espalda a Dios, ustedes creen que esta plaga fue poco. Lo que viene es peor para ustedes. De esa misma manera Dios nos habla a nosotros. Hay muchos mezclando lo inmundo con lo sagrado de Dios. Un arrepentimiento genuino. Quiere que nuestro no sea no Dios, son en totalidad. Dios quiere que nuestro corazón completo sea de Él. Amén. Porque el tiempo de, como decía, el día del Señor se acerca. El día del Señor que habla él aquí, Joel, estaba hablando del día que ellos se iban a ver oscuramente cuando el juicio del Señor llegara por medio del emperador babilónico. El imperio babilónico. Ahora, el día del Señor, porque ahí también, ¿verdad? Como le dije anteriormente, que se habla en Apocalipsis también, se está hablando del día del Señor, de los 7 años de tribulación que viene. O sea que Dios con esta nosotros aún nada, a que nosotros hagamos lo necesario para despojarnos de aquello que nos impide llegar a Dios delante del Señor puro y consagrados a Él, para que podamos nosotros en el sonar de la trompeta poder nosotros llegar al cielo. Amén. Porque el Señor, aunque le habla palabras duras, que ahí es donde viene, si ustedes leen los versículos siguientes, Dios le habla de que a pesar de que los va a destruir, Dios le dice, yo soy un Dios bueno, soy un Dios compasivo, soy un Dios bondadoso, pero yo necesito que el hombre se arrepienta. Todo lo acontecido, hermano, es el Señor dándole una alerta al mundo y a la iglesia, para que la iglesia despierte y entendamos que tenemos que determinarnos a servirle a Dios. Vuelvo y reitero, que no es tiempo de nosotros jugar a la iglesia, como yo le decía la semana pasada. Como vuelvo y les repito, lo tengo que repetir, gente mezclando lo de Dios con cosas inmundas. Practica y luego usted los ve allá practicando las cosas inmundas. No se agrada, como le puse la semana pasada, acerca de padres, aunque hay gente del mundo, pero hay padres de música y aceptan música mundana de reggaetoneros que hablan malo, que sus videos están llenos de cosas satánicas, que son cosas que no le agradan a Dios, cosas de lascivia, sexuales, cosas que no son agradables a Dios, y le permiten a sus hijos y le ríen la gracia, y para ellos es algo bueno. No, hermano, no estamos en llamar lo bueno
a lo bueno llamarlo malo y a lo malo bueno. Estamos en tiempo de que lo que es malo y de arrepentirnos, porque Dios tiene una palabra de esperanza para nosotros. Pero la esperanza es para aquellos que obedezcan a Dios, para aquellos que deciden servirle a Dios corazón. Y habló al pueblo de Israel. Si usted se lee completo, usted se va a dar cuenta de que Dios le habló de que el Señor iba a permitir que lo destruyeran si ellos, y fuera desolación para su pueblo, si ellos desobedecían a Dios. Pero cuando usted lee del versículo 17 al 27, Dios le habla de una promesa de restauración. Y Dios, ¿verdad? Que ahí es donde yo le dije que entraba lo escatológico y le habla de restitución. Los iba a restaurar nuevamente como país y como nación, que en 1948, cuando ellos regresan a Israel, ellos vuelven a tomar su tierra, pero todavía no son una sola nación independiente. Y luego, cuando le hablan espiritualmente, le hablando de un futuro que eso va a acontecer en el milenio. Pero ya mismito vamos a hablar acerca del milenio para poder llegar al milenio, aunque ya, ¿verdad? Me faltan 10 minutitos. Cuando usted lee el capítulo, versículo 28 al 32, habla de una restauración máxima, porque vemos ahí que se habla de un episodio que aconteció en Hechos 2, de 8, que fue el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Hasta eso el Señor le habló, que de ese tiempo de Pentecostés, que estaban todos juntos en el aposento alto. Eso habla de restauración espiritual, pero esto no se ha cumplido a cabalidad, vuelvo y reitero. O sea, el Espíritu Santo sí, pero la restauración espiritual del pueblo de Dios, donde van a tener una llenura completa del Espíritu. Esto se va a dar cuando ellos reconozcan que Cristo es el Mesías. Esto va a ser después, lo iba a decir más tarde, pero acuérdense que, por eso es que yo digo que es escatológica el libro de Joel y también histórico, porque él habla de estos sucesos, qué acontece, qué va a acontecer del milenio. Antes del milenio, yo quiero dejarles saber que primero tiene que venir el rapto de la iglesia. Amén. Lo primero que tiene que venir es el rapto de la iglesia. Porque para que aquí se desaten los juicios que habla Apocalipsis 6 en adelante, tiene que primero la iglesia haberse ido de aquí de la tierra. Quiero que veo mucha gente confundida y preguntando que si ahora es el tiempo del fin. No, mi hermano. Estamos en los tiempos finales de estos juicios, sí. Estamos en los tiempos finales, pero estamos en los principios de dolores. No estamos en lo que dice Apocalipsis, cuando en el capítulo 6 se abren los sellos. No estamos en ese tiempo, que para que eso ocurra, la iglesia se tiene que haber ido de aquí, de la tierra. Luego del rapto de la iglesia, entonces descienden los juicios de los 7 sellos, de las 7 trompetas y las 7 copas, que cada uno de ellos, algunos de ellos son parecidos. Lo único es que cada periodo es con más intensidad. Lo que se hace, los sellos vienen a ver que tienen paralelo con los juicios de las trompetas. En las trompetas se hacen más fuertes. Y cuando ustedes tienen similitud, cuando usted lee entonces el derramamiento de la copa, vienen entonces eventos que son más fuertes todavía. Ok, después de eso viene la segunda venida del Señor. Como no estoy en una clase de escatología completa, dejé algunas cosas sueltas, como lo sería, ¿verdad? Unos juicios y unas cosas que van a acontecer antes, pero bueno, no quiero entrar en todo eso. Ustedes me ven que es lo que estoy haciendo, solamente un resumen. Entonces, después de que se desatan los juicios, viene la segunda venida de Cristo, con una guerra donde el Señor viene a despojar al anticristo y a Satanás es echado en el lago de años. De
Satanás es atado por 1000 años. Ahí es donde viene entonces lo que se llama el milenio, que ahí es donde el pueblo de Israel va a experimentar esa comunión completa con nuestro Señor Jesucristo, que está hablando aquí, ¿verdad?, de la restitución espiritual, porque ellos durante la gran tribulación de que el anticristo no es él, y entonces cuando Cristo venga la segunda vez, que es donde todo ojo lo verá, porque cuando él venga en el rapto lo veremos solamente a sus santos, los que estemos vivos, y ¿verdad?, vamos a volar al cielo, y los que murieron van a resucitar primero, amén. Entonces ahí no todo ojo le va a ver, ahí le van a ver a Dios. La venida, tu ojo va a ver a nuestro Señor, porque viene no como aquel siervo que vino a servir, que vino a dar su vida, ahora él viene como juez. Y ahora él viene a restituir la posición, a establecer la posición del pueblo a él. Así que esa es la esperanza tan preciosa en medio de las adversidades que Dios nos da a cada uno de nosotros, como se lo dio a Israel. En el milenio ellos van a estar con Dios, su posición espiritual va a ser restituida nuevamente. Amén. Luego, ya después del milenio va a haber una guerra, va a haber tierra nueva, va a haber nuevo. ¿Verdad que sí? Yo quiero que puedan entender eso. Porque hay mucha gente pensando que ahora es el tiempo que está Dios enviando los juicios. Estos son principios de dolores para que nosotros podamos entender. Nuestro pastor habla esto mucho. Levantar nuestras cabezas, erguir nuestras cabezas. La redención se acerca. Entonces el Señor, cuando habla de juicio y de arrepentimiento y de que nos volvamos a Él, también siempre habla de promesa. Siempre el Señor nos habla de promesa. ¿Por qué? Porque la intención de Dios no es destruir el hombre. La intención de Dios es que todo hombre se arrepienta. Entonces eso es lo que usted ve en el capítulo 3, ¿verdad?, de Joel, donde hay algunas promesas de vida, pero no obstante, lamentablemente, como el pueblo o la tribu de Judá o el reino del sur, como se le llama, no atendió a la voz de Dios, tuvieron que pagar las consecuencias. Y 115 años después que Israel o el reino del norte había ido cautivo a Siria, la tribu de Judá o el rey aprendió la lección, porque tuvieron algunos reyes malos. La mayoría, ya le dije que 8 nada más se contaban entre los buenos. Que hacían estos reyes, desviarlo de la búsqueda de Dios, porque hacían alianza con lo que no hacer alianza. Yo creo que esto es un llamado de parte de nuestro Señor, que en medio de la adversidad, en medio de este tiempo, sí, son tiempos para confiar en Dios. Son tiempos de que nosotros tenemos que estar parados en la brecha y saber dónde estamos parados. Pero son tiempos para que nos reconciliemos con Dios. Son tiempos para que nosotros le pidamos perdón al Señor por lo que le hemos fallado. Son tiempos para que nosotros le digamos, como dice la palabra, no me acuerdo dónde se encuentra ahora mismo, pero que dice que si su pueblo se humillare y orare y orare, clamare a Dios y pidiera, el Señor va a sanar la tierra. Es tiempo de que nos humillemos delante de la presencia del Señor, porque de que van a venir juicios, van a venir juicios. Esto que estamos pasando no es nada con todo lo que va a seguir pasando. Solamente el Señor nos está dando una alerta para que nosotros nos preparemos, para que nosotros entendamos que nosotros estamos parados y el Señor. No podemos en la crisis volvernos locos. En medio de la crisis, nosotros ahora tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, claro que sí. El ser prudente no significa, y tengo que decirlo, que usted sea falto de fe. No, no, no. Me gustó algo que puso una persona que conozco, un pastor, un obispo de un, ¿verdad?, pero es obispo del país, y me gustó algo que hizo. Él dijo, el que yo se puso una mascarilla y su esposa también y aparecieron en una él dijo, esto no es falta de fe,
Al contrario, esto es obediencia a lo que tenemos que ser obedientes. No es falta de fe, es obediencia. Dios nos ha dicho y decía en ese momento, si yo me cuido, yo los mando a ustedes, y si ustedes se cuidan, pues nos están amando a nosotros. Amén. Entonces, creo que nosotros entendamos de que tenemos que nuestra fe no puede mermar. Usted cuídese, usted sea prudente. ¿Verdad? Escóndase si se tiene que esconder lo que usted tenga que hacer para que, ¿verdad? Para que esto tan terrible no llegue a nuestras vidas. Amén. Porque la palabra dice en Proverbios, ¿verdad? Y se esconde. Pero es no. Lamentablemente, tenemos que ser sabios. Pero hoy más que nunca, tenemos que confiar en Dios. Usted me pregunta, Yanis Rivera, estoy confiando de esta situación. Pregúnteme si me preocupa cuánto dinero hay en el banco. No me preocupa. Pregúnteme si me preocupa que mi esposa trabajo o no trabajo. Usted sabe, ya voy a estar terminando. Yo he confiado, el Señor es el que tiene la última palabra en nuestras vidas. El Señor es la fuente de nuestra ayuda, de todo lo que nosotros necesitamos. Él es Jehová Jireh, Él es Jehová nuestro ayudador. Amén. Gloria al Señor. Entonces, entiendo de que no son tiempos de nada, de dónde va a venir mi socorro, voy a sacar esto, de dónde yo voy a sacarlo. No estoy preocupada. ¿Por qué? Porque Dios nunca me ha fallado, no me va a fallar. Jehová es mi sustento. Jehová es mi sustento. Mi esposo es el instrumento que Dios usa para traer el sustento a la casa, pero le da la salud a él y le da los trabajos a él y le provee para que él pueda traer el sustento, porque sin salud y sin, ¿verdad? Sin la ayuda y la mano de Jehová, si él no nos sostiene, no tenemos nada. O sea, lo que le quiero dejar saber es que nosotros tenemos que ser, tenemos que aprender Dios. Nosotros llegar al Señor es tiempo, es tiempo de que nosotros reaccionemos y le pidamos perdón a Dios por las veces que no queríamos llegar a la iglesia porque estábamos cansados, porque no queríamos llegar a la iglesia, no sé, queríamos quedar lavando el carro, por las veces que no queríamos llegar a la iglesia tal vez porque queríamos quedarnos limpiando la casa cuando ese era el tiempo del Señor. Yo creo que Dios nos advierte y Dios nos habla por medio del mismo profeta Joel, para que nosotros entendamos que nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Gloria al Señor. Más, en vez de indiferente, más empáticas con las personas, que nosotros nos podamos identificar con el dolor de los demás, que nosotros podamos entender que lo que Dios demanda nosotros tenemos que llevarlo a cabo, porque las consecuencias son nefastas. ¿De qué vale? Qué triste el pueblo que ha tenido que por todas estas cosas, cuando lo único que tenía era escuchar la voz de Dios. Mis hermanos, que nosotros no tengamos que pasar por cosas nefastas por no escuchar la voz de Dios. Nosotros tenemos que saber que cuando Dios habla, Dios quiere que nosotros le escuchemos. Que si Dios nos dice arrepiéntase, es que Dios ha visto algo en nosotros y quiere que nosotros vamos a hacer los arreglos. Vamos a buscar a Dios con más fervor en este tiempo, porque la intención de Dios, vuelvo y reitero, no es destruirnos, es acercarnos a Dios. Esta pandemia ha venido para que la tierra, para que el mundo entero entienda de que Dios es soberano, de que la entienda que lo que está escrito en esta palabra, que mucha gente ha obviado, y mucha gente lo que ha dicho, eso lo ha escrito por hombre. Pues claro, tuvo que haber sido escrita por hombre, porque lo que yo sepa, los perros, los gatos, los animales no escriben.
Dios usó el Espíritu Santo de Dios, usó a hombres para que escribieran, pero era el mismo Espíritu de Dios como instrumento de la gloria de Dios, para que estas palabras queden marcadas y plasmadas aquí, para que entendamos. Habla, nos tenemos que prestar atención. Y yo creo por hoy esta cosa impresionante, impactante, porque se acerca el día del Señor. Los juicios de Dios son inminentes. Pero en medio de esa adversidad hay una esperanza para la iglesia de Jesucristo que se mantenga con los pies firmes sobre la tierra. El remanente fiel sobre Dios, que no serán tocados, no serán dañados, y no estoy hablando del cuerpo, porque este cuerpo es inmortal y este cuerpo se enferma y sucede en un montón, pero el enemigo, como usted se mantenga firme en el Señor, el enemigo no va a poder tocar su alma, y usted en un momento dado, sea que viva, o dice la palabra que un día va a venir una voz como de trompeta, con voz de mando, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo van a resucitar primero, y nosotros los que hayamos quedado vamos a volar con Cristo. Hemos para siempre jamás. Díganme a ustedes a mí si son buenas nuevas en medio de la crisis, de las situaciones, en medio de la crisis, de la situación, esperanza para los de Dios, que le cree a Dios con fervor y que no se detiene a jugar con el pecado. No es tiempo de jugar con el pecado. Usted sabe lo que es coloquiar. Coloquiar es una manera de cuando usted está jugando, o coloquiar quiere decir, ¿verdad? Cuando un hombre es atraído por una mujer, usted lo mira, él la mira a usted, que usted sabe que se están jugando algo ahí, que hay algo se está cocinando. Eso es coloquio, ¿ves? Entonces, en este tiempo, nosotros coloquiar con el pecado. O sea, lo que le quiero decir es con esto, que tiempo no es mirar al pecado, que nuestra mirada tiene que estar en nuestro Dios. ¿Por qué? Que viene nuestra esperanza. Se acerca el día de Jehová, se acerca el día del Señor, se acerca la gran tribulación. Para los que escuchen la voz de Dios, viene tiempos mejores y tiempos de esperanza. Dios les bendiga, Dios les guarde. Disculpen que le tomé unos minutitos, pero era necesario que le hablara estas palabras. Dios les bendiga, un abrazo desde la distancia. Continúa si Dios así lo con el libro de Amós. Pido por favor que se lean el libro de Amós, un libro corto, pueda entender lo que no, sino por lo menos lea el expositor, que el expositor tiene todo el resumen de lo que se dice, porque a quién se le habla, y es de un instrumento para ayudarnos a Dios les bendiga y nos vemos la semana próxima. Un abrazo a la distancia.